Estos meses ha soltado aunque sea un poquito o bastante. ¿Cuántos de nosotros podemos tener testimonio que hemos ido desembarazándonos de la religiosidad? Por religiosos podemos venir al culto, por religiosos podemos diezmar, por religiosos podemos hacer muchas cosas que nos acostumbramos a hacer. Pero entendemos que hay un Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen testimonio de tener Espíritu Santo dentro de su corazón? Pero lo más lindo es que no solo a nosotros nos dan por partida doble, porque el Señor dijo, les conviene que yo me vaya porque les mandaré al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos saben que también Él está dentro de nuestro corazón? Por eso cada vez que se predica la palabra y se hace un llamamiento, se invita a que cada uno de los oyentes que no ha recibido todavía al Señor en su corazón lo haga, abriendo su corazón. ¿Y cuántos saben que el Señor opera el nuevo nacimiento y entra Él en un parto gemelar y entra también el Espíritu Santo? ¿Tiene usted testimonio de eso? Esa no solo es doctrina en LIM, es una realidad y usted tiene que tener testimonio. Gloria al Señor. Pero cuando iniciamos la carrera cristiana, porque es una carrera, y es una carrera que es de larga duración. Hoy me ha llamado mucho la atención que no solo se hacen maratones de 42 kilómetros, sino que se hacen de 80 kilómetros, se hacen de 200 kilómetros, yo no sé, parece que lo hacen por etapas. Y hay un guatemalteco que es muy bueno para eso, ¿verdad? Que gana ese tipo de maratones, ultramaratones, ¿verdad? Así que la nuestra ya lleva, por lo menos yo llevo más de 40 y pico de años en la maratón. Y gracias a Dios no me he cansado. Y espero que usted tampoco se haya cansado de correr la carrera que nos es propuesta. Aleluya. Pero dentro de nuestra vida cristiana hemos estado analizando y si hemos sido cuidadosos nosotros en analizar nuestra propia vida, no a la luz de su razonamiento, porque eso es como estar en el tabernáculo de Moisés bajo la luz del sol, sino que a la luz del candelero de oro, a la luz del Espíritu Santo que nos conoce bien y que nos va a mostrar y nos muestra. A veces nos hacemos los locos. El doctor Ríos decía, los suecos, no sé por qué, espero que no haya nadie de Suecia aquí, pero él así decía, como que dicen los tontos, no sé por qué lo decía, pero de repente es como que digamos nosotros no nos hagamos los huitecos, ¿verdad? Pero si hay alguien de Huité se va a enojar conmigo y mejor leemos la bendita palabra del Señor. Yo quiero compartir con usted un tema que el Señor temprano estuvo hablando a mi corazón sobre la revelación. Estamos viendo como un subtema la revelación. En este caso del Cristo resucitado. Quita la religiosidad. La revelación del Cristo resucitado quita la religiosidad. Y vamos a ver qué nos quiere decir el famoso doctor Lucas, que escribió dos de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, como es el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Hechos y no palabras. Algunos creen, y creo que tenemos que pensar en eso, que es muy acertado, que esto no es Hechos de los Apóstoles, sino que lo más acertado debería de ser Hechos del Espíritu Santo. Claro, por medio de hombres como fueron los apóstoles, ¿verdad? Entonces en el capítulo 1 de este libro y verso 1 empezamos a leer que Lucas le escribe a un hombre llamado Teófilo. De teos, Dios, y filos, amor. Entonces si juntamos estas dos palabras, es uno que Dios amaba, el que Dios ama. ¿Cuántos Teófilos y Teófilas hay aquí? El nombre no suena muy bien para nuestra cultura guatemalteca, pero en el sentido de ser amados por Dios. Muchos especulan si existía realmente Teófilo o era un nombre
que trataba de generalizar el mensaje para todos los amados de Dios, pero lo importante es que dice en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y luego, ¿qué dice su Biblia? Y a enseñar. A mí me llama mucho la atención el orden de las palabras, porque aquí está hablando que el primer tratado fue el Evangelio de Lucas. Y a mí me gusta mucho, cuando quiero ir a desentrañar cosas específicas de la vida de Jesús, ir a Lucas, porque él fue como un historiador en su tiempo. Creo que si él era un médico, asistió a la universidad de su tiempo, eso le hizo tener una mente un poquito más ordenada como la del apóstol Pablo, y él investigó. ¿Cuántos saben que hay revelación por investigación? ¿Usted investiga la palabra? Ay, hermanos, si apenas la leo. Pero lo que estamos llamados en estos tiempos finales es a volvernos a la palabra de Dios. Los grandes reformadores, si no hubieran ido a la palabra, siguiéramos hundidos en el más craso oscurantismo, y yo no sé hasta dónde hubiéramos llegado, ¿verdad? Bueno, yo estaría vestido con una sotana probablemente, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero lo cierto es que estaríamos en graves apuros, creyendo que estamos en la verdad. Pero lo cierto es que estos hombres se volvieron a la palabra, y en el siglo XXI la iglesia le urge, no al ministro nada más, no a los 5 ministerios nada más, sino que a toda la iglesia que anhela ser arrebatada, debe volverse urgentemente a la palabra. Dice amén. Muchas cosas nos están quitando la palabra. Fíjese que predicar con una Biblia en mano como esto ya no le gusta a los predicadores de estos tiempos. Usted sabe que yo uso iPad, puedo usar un iPhone, puedo usar una computadora, pero eso no quita que también en algunas ocasiones el Señor nos diga: usa la Biblia. Aunque claro, es una Biblia digital, estamos leyendo lo mismo, pero es importante que usted vaya a la palabra. Y notamos que dice que comenzó Jesús lo que comenzó a hacer. Jesús primero hacía, eso me gusta mucho a mí, y luego enseñaba. La iglesia le cambió el orden. La iglesia de estos tiempos solo enseñanzas es. Seminario de esto, seminario de lo otro, y vaya si no los cobran caros, ¿verdad? Seminario de 5 pasos para ser un gran triunfador. Seminario de tal cosa. Se hacen seminarios para orar, y cuando salen de los seminarios para orar no oran. En cambio, el Señor dice que Él primero hacía, y por supuesto sus discípulos lo miraban hacer. Por eso en una ocasión vieron ellos, y no en una, en muchas ocasiones, vieron que el Señor a veces no llegaba a dormir. Y yo no sé si Pedro era el que más roncaba, porque el ser cristiano no quita que usted deje de roncar, ¿verdad? O alguno que cuando se convirtió se le fue el ronquido. Bueno, yo conozco ministros, alguna vez los acompañé, y parecía que tuvieran aquí entre pecho y espalda un motor Caterpillar de aquellos diésel, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión viajé con un hermano que en ese tiempo pesaba como 300 libras. Ese hermano enseñaba muy bonito la palabra, pero ya durmiendo con él me arrepentí de haberlo invitado, ¿verdad? Porque literalmente yo me levantaba, hermano, y trataba de moverlo, porque dicen que cuando alguien está así boca arriba ronca más, ¿verdad? Entonces imagina usted, y tratando yo con mis 110 libras que te pesaba en ese tiempo, mover al hermano, ni lo movía, pero lo más chistoso es que ni se despertaba. Así que indudablemente sabemos nosotros que el Señor muchas veces no llegaba a dormir, y sus discípulos se daban cuenta. En otras ocasiones sí dormía un rato, pero se levantaba en la madrugada, igual que hacemos nosotros.
Fíjese que el que se levanta en la madrugada es cuando viene el Mundial de Fútbol. Y que como es, ahora va a ser ¿en dónde? Yo le aseguro que ustedes saben dónde va a ser el Mundial de Fútbol. ¿En dónde va a ser? Hermano, dime dónde va a ser. Él no sabe. ¿Le cree usted? ¿Alguien sabe dónde va a ser el Mundial de Fútbol? Ah, qué bueno, ya hubo un honesto. Qatar, eso está al otro lado del mundo. Así que definitivamente, si es un buen partido y está a las 3 de la mañana, todo mundo, cristianos, musulmanes, judíos, católicos, todos muchas veces ponen su alarma para sentarse a ver su partido. ¿No sería más importante poner la alarma para que cuando no ha salido el sol? Hemos hablado de la cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ay, hermano, no me vuelva a repetir eso porque es cuando más rico estoy yo roncando. Pero ¿no cree usted que cambiaría aspectos muy importantes de su vida? Y cambiaría aspectos muy importantes de su ministerio, cambiaría aspectos muy importantes de su familia. Entonces ellos lo miraban orando. El Señor no ponía en el templo de Jerusalén seminario de cómo orar profundamente al Señor. 100 dracmas la entrada. No, Él oraba porque estaba en su naturaleza. ¿Cuántos ya tienen en su naturaleza el orar? ¿Sí? Y luego enseñaba porque los discípulos le decían, enséñanos, porque miraban a orar. Y entonces Él les enseñaba. A mí me hubiera gustado oír que enseñaba, pero creo que mucho de eso quedó aquí en la palabra. Dice amén. Verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Algo que me llama mucho la atención a mí es que no es lo mismo cuando yo recibo una enseñanza, aunque está implícito que en esa enseñanza puede haber mandamientos, pero nota que el Señor antes de ascender les dio mandamientos. Y los mandamientos, hermano, no tenemos otra opción que obedecerlos. Creo que el gran problema del religioso, y casi aquí ya no hay religiosos, gracias a Dios, por eso usted va a decir, sí, va a estar pensando en alguien usted, ¿verdad? Pero al religioso le gusta venir al templo, y es que al fin y al cabo, seamos honestos, en el templo se crean ambientes. Y a veces son ambientes creados por el hombre. Y a veces son ambientes creados por el Espíritu Santo. Por eso es tan delicado que nosotros discernamos los ambientes. Porque si queremos generar ambientes, ¿cuántos saben que hay versos que hacen que la gente diga amén? Yo creo que cada vez que un predicador no le está yendo muy bien en la enseñanza o en la predicación, dice aquel verso, lo que el Señor empezó, o el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Y todo el mundo dice amén y se levanta el ambiente. ¿Verdad que sí? Cuando a un director de alabanza no le está yendo muy bien y mira que el pueblo tal vez no viene muy bien, o tal vez él no vino muy bien, porque puede pasar cualquiera de las dos cosas, sabe que hay un corito que los levanta. Y eso es un secreto entre directores. No sé, hermano Otito, si ese secreto se trasladó desde los principios del LIM, pero lo cierto es que de alguna manera piensan que así se levantan los ambientes. Y muchas veces, hermano, hay cantos con un ritmo muy pegajoso, ¿verdad? Hay un canto que mejor no lo canto porque de repente le gusta a usted, que tiene un ritmo bien pegajoso, pero la primera vez que yo lo oí, se canta en algunas iglesias donde yo he ido, y por ahí la esposa de un pastor le dijo a mi esposa, ese canto, o mejor dicho, esa música era de una canción del mundo. Más o menos va así. Tar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 a.
Tar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 a. ¿Verdad que le gusta? Aquí no se canta. Me choca. No sé por qué. Pero debe ser porque mueve mucho el cuerpo. ¿Quiénes fueron aquí buenos bailarines? Sheni, con toda honestidad. Yo nunca vi bailar a mi esposa porque la conocí ya en el Señor, pero dicen que barría el salón. Yo me imagino que muchos de ustedes bailaron. Yo creo que yo tengo 2 pies izquierdos. Y gracias a Dios pues no entré en esas líneas, pero se ha comercializado la música para crear ambientes. Y tenemos que ser cuidadosos porque note que el Señor dice que Él dio mandamientos y los mandamientos, vuelvo a la carga, se deben de obedecer. A quienes también después de haber padecido, la razón por la que yo leo literal y le doy mis comentarios es porque de repente es la única vez que usted lee un capítulo. Porque ¿cuántos somos honestos que ya no se está leyendo mucho la Biblia? Ya no la lee como antes. Entonces dice, a quienes también, es decir, a sus discípulos, después de haber padecido, se presentó vivo. Aquí entramos en el tema. La revelación del Cristo resucitado quita toda religiosidad. Yo quiero que usted y yo entendamos que los 12, incluyendo a Judas, ellos cuando conocieron a Jesús tenían la religión judía, ¿cierto? Yo no sé, pero tengo la sospecha que la mayoría de ellos eran religiosos en la religión judía. La Biblia no nos da detalles, pero qué religioso, perdón, sí, qué fiel iba a ser Mateo, que lo que le interesaba eran las ganancias económicas como publicano. ¿Se acuerda que el Señor lo encontró contando? Y era mal visto, porque al Señor le decían que Él andaba entre publicanos y pecadores. Entonces lo miraban como algo similar, porque el publicano se quedaba untada la olla de los impuestos que eran para Roma. Entonces la mayoría de ellos probablemente solo como a usted cuando llena un formulario, usted pone religión evangélico, o cuando usted ponía religión católico, ellos ponían religión judía. Pero el Señor los llama y camina 3 años y medio con ellos. Nosotros hubiéramos deseado tener esa experiencia porque nuestras vidas indudablemente serían cambiadas de una manera radical. Aunque en el caso de ellos llama la atención que después de 3 años y medio de caminar con el Señor, todavía sus actitudes no eran las mejores. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar cuándo se convirtieron los discípulos. ¿Alguno sabe cuándo se convirtieron los discípulos al Señor? ¿Será que el Señor en algún momento, cuando Él les hablaba y miraban que una mujer semidesnuda, el Señor le decía, vete y no peques más? ¿Será que después le preguntaban y Él les decía, si es que ustedes son pecadores también y se tienen que arrepentir? Pero yo le oí algo a mi pastor que creo, comparto eso y se lo quiero exponer. Y es el hecho de que ellos nacieron de nuevo hasta que Él resucitó. O sea que de alguna manera, aunque hicieron milagros, andaban de 2 en 2 y fueron delegados, ¿se acuerda? Y echaban fuera demonios y ponían las manos y sanaban, era por delegación, porque tampoco habían sido todavía bautizados con el Espíritu Santo, porque no había venido Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Nos ubicamos. Dice amén usted para que yo sepa que me está entendiendo. Excelente. Entonces, qué tremendo es eso, porque hay una versión, la versión de Pablo Besson, que la mayoría de nuestras versiones dice
que el Señor sopló Espíritu Santo. Pero esa versión dice que sopló sobre ellos soplo santo. Y mi pastor ubicaba como una tesis, porque lo que todavía usted no lo cree es una tesis, que fue ahí donde ellos nacieron de nuevo, cuando sopló, ya resucitado, sobre ellos. Interesante porque muy poco tiempo después, pocos días quizá, porque cronológicamente no sabemos qué día de esos 40 días que Él estuvo con ellos resucitado, fue cuando sopló sobre ellos. Pero en pocos días se iba a cumplir la promesa del Padre, como la vamos a ver aquí, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces ya estaban ellos realmente equipados sobrenaturalmente para hacer la tremenda labor que ellos tenían que hacer y nosotros también tenemos que hacer. El gran problema es que las verdades sencillas, básicas del Evangelio, las conocemos, pero se nos ha olvidado practicarlas. La religiosidad, hermanos, se va a ir cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. No hay para dónde. Cuando usted sea un hombre y una mujer que sin necesidad de venir al templo, en casa usted despierta hablando lenguas, se duerme hablando lenguas, y lo más probable es que tenga sueños que al recordarlo se va a dar cuenta que el Espíritu Santo está usando ese medio para revelarle cosas importantes, especialmente en los tiempos que vivimos, donde necesitamos guianza del Espíritu Santo. Entonces note que dice, se les presentó vivo. Nosotros no tenemos un Cristo muerto. Dice amén. Por eso usted dejó de cargar el Viernes Santo. O todavía alguno de ustedes se puso su uniforme. Mi hermano me comentaba, ¿cuántos años en el IME, hermano? 47. 47 años. Dice que él vio a Otito, ¿de cuántos años? Como de 13. De 13 años dice que lo vio. O sea que ya hace rato que mi hermano, él asistía al templo atravesado de Lima y en Caminal Juyú. Y desde Antigua venía usted a Guate. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Entonces, note que dice la escritura que se presentó vivo. Y usted me dijo que era de la, ¿qué? La hermandad De la Merced de la Antigua. de la Merced de la Antigua. Ahí no sale el Santo Entierro, ¿verdad? No. Pero en Antigua salen 2 procesiones. ¿Y por qué lo sé? Porque yo viví por ahí. Y si le digo, va a decir, ese hermano saber a dónde fue, ¿verdad? Pero uno sale de la escuela de Cristo y otro sale de San Felipe. Exacto. Y a veces se juntan esas 2 andas y no saben ni qué hacer ahí en las calles de Antigua. Pero ellos están celebrando a un Cristo muerto. Nosotros celebramos a un Cristo vivo. ¡Aleluya! Porque se presentó vivo. Aleluya. Y bueno, aquí Lucas usa palabras que probablemente hasta en el griego deben ser bien difíciles, porque ya le dije que como que fue un universitario, porque dice con muchas pruebas indubitables. Palabra rara de domingo, ¿verdad? Pero pongámosla en buen chapín. Hay versiones que ya traducen con pruebas convincentes. Eso ya lo entendemos mejor. Pero lo que quiere decir es que no había duda. Por eso una de esas pruebas convincentes fue a Tomás, Tomás, mete tu mano. Y yo siempre me he puesto a pensar, porque la Biblia, hermano, hay que ir un poquito más allá de lo que dice, por la guianza del Espíritu. Mete tu mano, Tomás, pero no dice si la metió. ¿Usted qué cree? Yo creo que sí. Porque la reacción de Tomás cuando metió el dedo en el orificio de los clavos y metió la mano, y es que uno se pone a pensar, ¿y cómo es que todavía estaba abierto? Hay detalles que no nos ponemos a pensar mucho, pero si él dice mete aquí tu mano es porque se podía. ¿Cómo se irá a presentar él con nosotros?
Muchos lo dibujan con sus manos horadadas. Pero acuérdese que esas no son heridas, esas son señales. Haga de caso que deben estar como cauterizadas, como cuando se hace un láser ahora. Ahora, ¿usted se imagina lo que Tomás sintió en esa experiencia? Pero más que sentir, porque los sentimientos nos traicionan, las emociones almáticas nos traicionan. ¿Qué ministración espiritual debe haber tenido Tomás cuando tocó al verbo de vida? Porque por eso primera de Juan capítulo 1, no vamos a ir ahí, usted conoce ese pasaje, si no en casa lo lee, dice: lo que tocamos, lo que palpamos tocante al verbo de vida. Entonces estos 40 días, porque vamos a leer lo que dice acá: apareciéndoseles. Este es el mejor pasaje para entender que lo que ya aconteció con el Cristo resucitado va a volver, señoritas, a suceder. Ahora que las tenemos ahí todas juntitas. Ya los patojos solteros deben estar pascueciando, ¿verdad? Pero mejor no hablemos de eso. Pero óigame, ¿cómo será ese periodo de 40 días? Y hoy me preguntaba por qué 40. Y vamos a poner algo ahí. Tal vez si ya yo lo tengo. Gloria a Dios, mire pues. Pero quisiera que usted y yo viéramos algo interesante sobre los números 40. Lo voy a tener que pasar rápido porque son muchos pasajes. Pero si usted quiere apuntar por lo menos los pasajes, porque yo me pregunté hoy, ¿por qué no 30? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no el Señor se fue un día antes de Pentecostés? Porque eran 50 días después de la Pascua. ¿Por qué 40? Y el número 40, como pueden ver ahí, 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que sucedió en los tiempos de Noé? Llovió sobre la tierra. ¿Por qué no 39 o 41 o 50? Luego, es interesante, esto no lo había visto yo detenidamente y cada uno lo puede estudiar, porque no recordaba yo que cuando muere Jacob, él muere en Egipto. ¿Y en Egipto qué hacen con los muertos? ¿O qué hacían antiguamente? Los embalsamaban. Pero mire qué interesante, porque los embalsamaban por 40 días. Dice, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y a mí me viene una pregunta. ¿Usted se ha dado cuenta que mucha gente usa el Antiguo Testamento cuando quiere probar un punto legalista? Deje de usar pantalón, le dicen a la mujer, ¿verdad? Porque esa es ropa de hombre. ¿Y cuántos saben que hay pantalón de hombre y pantalón de mujer? Mi papá fue sastre muchos años de su vida. Y cuando cortaba un pantalón de mujer era diferente el corte a un pantalón de hombre. Pero muchas veces nos vamos por interpretaciones un tanto legalistas y decimos que el pantalón no se debe de usar. Claro, no vaya a salir diciendo al hermano Sergio le gustan los pantalones. Bueno, yo lo que le digo ya a nivel del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo es el que le va a decir a usted, si usa pantalón, qué clase de pantalón se debe de poner. Porque los hay de aquellos que se tienen que meter así con paleta y parece que las mujeres se tienen que acostar para que puedan subir. Y los hay muy decentes. Pero como el tema no es ese, ¿verdad? Hay pantalones muy decentes. Y por eso cada hermana debe de oír la voz del Espíritu que le va a decir cómo vestirse. Cerremos ese punto, porque algunas ya me están viendo mal. ¿Cuántos días fueron? ¿Por qué 40? ¿Se acuerda usted que 40 días dice la Biblia que comieron maná?
Lo voy a ir pasando muy rápido. 40 días reconocieron la tierra de Canaán los espías. Se usa mucho el 40 en la Biblia. Es interesante que Josué, cuando lo mandaron a reconocer la tierra por 40 días, tenía 40 años. Otra de las cosas interesantes es que dice Números, ese pasaje vale la pena que lo leamos rápidamente. Dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día que 10 de los espías dijeron que no se podía tomar la tierra. Entonces yo quiero que usted vaya viendo qué significa realmente el número 40. ¿Por qué no puede conseguir un libro de numerología bíblica? Que el autor va a decir lo que más o menos él ha entendido sobre el número 40. Pero los versos de la Biblia nos pueden a nosotros relacionar cosas y el Espíritu Santo nos puede hablar. Dice amén. Aquí en primer libro de Samuel dice: venía pues aquel filisteo por la mañana, aquel Goliatote, y dice que venía por la mañana y por la tarde, y por 40 días él pedía un campeón de parte del ejército de Israel. O sea que desafiaba a los ejércitos de Israel, y por 40 días el único que surgió fue David. Pero hay todavía un poquito más rapidito. 40 años reinó David. A veces yo me pongo a pensar si los autores bíblicos ajustaban los números. ¿Usted qué piensa? ¿O usted sigue pensando, que me parece a mí algo bastante ortodoxo de parte nuestra, que la inspiración de la Biblia fue verso por verso? No es solamente para tratar de ajustar algo, porque Dios en cada una de esas cosas nos quiere, aún en los números, nos quiere hablar. Note también que hubo un profeta que le dieron torta del cielo y corrió 40 días y 40 noches. También el hijo de David, Salomón, reinó 40 años. Ay, qué aburrido eso de los 40. Jonás, cuando va a Nínive, dice la escritura que él por 40 días predicaba que Nínive. ¿Usted se imagina ese mensaje? Un mensaje fácil, no se necesita mucha hermenéutica, solo poder del Espíritu. Y saber que Dios es el que puso ese mensaje, porque lo que decía por 40 días: Nínive será destruida. Y dice que recorría todo Nínive, para arriba y para abajo. ¿No sería bueno que nosotros recorriéramos de aquí a la carretera El Salvador un día? Guatemala va a ser destruida. Tendría que haber una palabra profética, ¿no cree usted? Pero obviamente, como las demás naciones, cuando se den los juicios, eso va a suceder. 40 días. Ese número también está involucrado en el Señor. Y se acuerda que Moisés tiene una vida de 340. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años llevando a ese pueblo difícil de poderlo trasladar, y también en el desierto. No se puede decir, imagínense qué tremendo, que a él le tocaba después de los 40 del desierto, 40 en Canaán. Pero tanto el pueblo como él a última hora no le permitió, porque me pongo a pensar, ¿cree usted que cuando murió Moisés estaba allá cascarita? ¿O estaba potente? Para Dios no hubiera sido difícil darle 40 en Canaán, pero también él se equivocó. Bueno, a estas alturas, ¿qué significa 40? ¿Y por qué el Señor se presentó vivo 40 días? Ahí le damos todo ese contexto. Usted, con todos esos versos que leyó, ¿qué cree que significa el número 40, hermano Milton? ¿Periodo completo? Hermano Víctor, ¿está pensando? A ver, alguien que levante su mano, que me diga qué piensa después de leer esos versos que el número 40 significa. ¿Prueba? ¿Plenitud? ¿Prueba completa? ¿Perdón?
¿Ok? ¿Qué significará 40? Bueno, yo le puse en esta ocasión prueba extrema. ¿Qué dice usted? Porque todos ellos fueron probados de una manera extrema. Entonces, ¿será que los discípulos, cuando Él se presentó vivo por 40 días, también fueron probados? Amén. ¿Usted se recuerda que ellos oyeron a las mujeres? Lo vimos hace 8 días. Y dice que no creían, creían que estaban locas. A veces los hombres creen que las mujeres están locas. ¿Aló? Parece que no oyeron, ¿verdad? Mejor no lo vuelvo a decir porque no vaya a hacer que vaya a haber motín. Pero dijeron, estas están locas. Los de Maús iban de regreso, ¿se acuerda? La tibieza. Y el Señor se les revela. Porque aquí estamos hablando la revelación del Cristo resucitado que les cambió la vida a los de Maús, le cambió la vida a los 11, le cambió la vida a todos aquellos que lo vieron. Yo vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado respecto a esto. 500 dice Pablo, yo no sé cómo lo contabilizó Pablo, pero dice que 500 lo vieron resucitado. ¿Cuántos han leído eso? Ahora, ¿cree usted que Él resucitado salió de las fronteras de Jerusalén? Porque Él dijo, yo vine a predicar a las ovejas de la casa de Israel. Entonces esos 500 tuvieron que haber estado ahí en las inmediaciones. Claro, resucitado, Él dijo, me van a ver ahí en Galilea. ¿Se acuerda? Les había dado instrucciones que fueran un poquito más lejos, pero siempre dentro del territorio del pueblo de Dios, de Israel. Pero, hermano amado, de esos 500, en esos 40 días de prueba extrema, 380 no estaban donde tenían que estar. Ahora mire, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Yo creo que ahí lo pusimos, 40, número de prueba extrema. ¿Sabe usted que nosotros estamos por entrar a nuestros 40? Amén. Sí, Señor. No sé si van a ser 40 horas, no sé si van a ser 40 días, no sé si van a ser 40 meses, pero me parece que nos vamos a acercar a esos 40 donde nos van a probar. Pero el Señor se va a aparecer. Ahora, ¿seremos de los 380 que lo vamos a ver y nos vamos a ir? ¿Y vamos a seguir dudando continuamente? Porque usted se ha dado cuenta que nosotros, especialmente aquel que ha tenido oportunidad de estudiar, muchas veces es demasiado razonador. Y la Biblia no se debe razonar. La Biblia se debe de creer. Todas las escuelas de interpretación bíblica, que hay muchas, y a través de casi 2000 años, incluso ahora que he tenido oportunidad de conocer un poquito más la gramática griega, me estoy dando cuenta del porqué de tantas versiones. Porque, por ejemplo, si un verbo, y no es para chilerearle, pero solo le voy a poner el ejemplo. Si un verbo está en un segundo aoristo, en un tiempo imperfecto, y en una tercera persona o primera persona del singular o el plural, hay veces que algunos traducen de una manera equivocada según la gramática griega, y por eso las diferencias de las versiones. Por eso a veces es interesante para el que quiere profundizar tener un interlineal griego-español, donde traducen literal. Eso sí, no se entiende, porque traducen de una manera literal. Ya las traducciones, aparte de un interlineal, nos tratan de ponerlo para que usted y yo lo entendamos de mejor manera, pero a veces, y quizá muchas veces, traduce el traductor de acuerdo a su herencia denominacional, y por eso hay tantos problemas.
que unos creen de una manera y otros creen de otra. Ahora, fíjese que yo sé que eso no lo va a lograr ver. ¿Cuántos logran ver algo ahí en ese esquema? ¿Lo logra ver? Bueno, creo que no quedó marcado y no sé si esto me va a ayudar o no. ¿Logra ver ahí 40 días? Ahí donde está el puntito rojo, no llega el ojo. Bueno, qué lástima. Pero lo cierto es que si usted quiere tener una copia de ese esquema, lo puede obtener. De hecho, en los discipulados, ya cada uno... gracias. Ahí está. Ya le hicieron su círculo. Pero esta es una parte, una porción del panorama escatológico que se hizo en los tiempos del doctor Ríos según sus enseñanzas. Hoy hay otros panoramas. Y claro, cada uno de ustedes puede ubicarse donde mejor se sienta bien. Pero aquí vamos a predicar esto. No lo vamos a imponer, sino que lo vamos a exponer. Pero es llamativo que esos 40 días se le llama el ministerio glorificado de Cristo. No es su ministerio ungido, que ese fue de 3 años y medio. Ya los discipulados, así está un discipulado. O venga los miércoles y va a tener acceso a ese panorama donde se le va a estar exponiendo, y usted, en la medida que se meta más con el Señor, estudie los versículos y le pida al Señor que le revele, le va a ir revelando. Entonces, note usted que fueron 40 días. Pero lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús hace casi 2000 años, le va a acontecer al cuerpo místico que somos nosotros. Por eso le digo que estamos quizá en la frontera. No vamos a declarar el año frontera. Solo estamos en la frontera. Algunos hermanos se ríen conmigo. Pero estamos quizá llegando a la frontera, y yo anhelo llegar a esa frontera, donde se abran nuestros 40 días y el Señor se empiece a aparecer, así como se apareció a sus discípulos y hasta 500 personas, y la vida les tuvo que haber cambiado. Por eso la revelación del Cristo resucitado la debemos anhelar, porque no vamos a ser iguales. ¿Usted no cree que el Señor va a aparecer como profeta y nos va a decir: fulano de tal, andas así y andas así? ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Sí, Señor, tienes razón. Porque si el pastor le dice a una oveja: usted anda así, porque el Señor me mostró esto y esto y esto y esto, no le va a creer, hasta se va a enojar, se va a ir de la iglesia. Porque decir: ese pastor es un legalista, ese pastor saber quién le llegó con chismes. Pero cuando sea el Señor, yo no sé, pero a mí me vienen cuadros en la mente cuando leo la palabra o cuando la predico. ¿A usted también? Porque nos dieron una mente que dice que está a nuestra disposición la mente de Cristo. Entonces, yo a veces me imagino con mi mente cómo habrá sido la mirada con la que el Señor vio a Pedro cuando se le apareció. ¿Severa? ¿Cómo? ¿Estaba enojado el Señor? ¿Cómo cree que se le apareció? ¿Cuál sería la mejor expresión que nosotros podamos imaginarnos con la que Él vio a Pedro? Con ternura. Igualito que nosotros, ¿verdad? Cuando nos hacen algo. Vas a ver quién soy yo. Así decimos nosotros, ¿verdad? Vos no sabes con quién estás tratando. Y somos cristianos, entre comillas. Porque eso es lo que vivimos muchas veces. Pero Él había negado al Hijo de Dios, y Él resucitado lo fue a buscar. ¿A cuántos creen que el Señor nos va a buscar? ¿Usted cree que el Señor lo va a buscar?
yo sospecho que nos va a ir a buscar. Porque sospecho que no vamos a estar del todo bien. O habrá alguien aquí que ya está listo para que le pongamos su corona de triunfador. Porque a veces eso también es religioso. Y aquí se van a reír otros y ahí no va a ser su imaginación, sino que su recuerdo. Pero una vez llegó un ministro, y aquí tengo yo al testigo, no sé si él estuvo presente o le contaron, pero se lo deben haber contado, que le dijo al hermano Otto, llevo 3 meses de no pecar. ¿Ya te acordaste? ¿Quién de nosotros podrá decir eso? Pero es religiosidad pensar que nos podemos echar un año. Claro, una cosa son las tentaciones y otra cosa es caer en ellas. Pero acuérdese que en ese sentido, aunque tal vez nos suena un poquito raro, hay pecados de hecho y hay pecados de omisión. Solo se piensan. Pero ya para Dios son pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si se va a abrir la puerta de los 40 días del Cristo resucitado, por favor, hermano, preparémonos a pasar quizá un rato colorado, porque el Señor lo vio con ternura a Pedro, pero le hizo una pregunta que le caló hasta los huesos, porque con esa mirada le dijo: Pedro, ¿me amas? Y se le debe haber venido como en cámara lenta cuando cantó el gallo, ¿verdad? Y antes de que cantara el gallo, que lo había negado 3 veces. Y yo estoy seguro que Pedro solo agachó la cabeza. Y después le dice: ¿me amas más que estos? Es decir, los demás discípulos. ¿Quién era el discípulo a que Jesús amaba? Era un joven, ¿verdad? Dice que se recostaba en el pecho del Señor. Por eso aquellos que me imagino que tienen su agenda LGTB dicen que no era Juan el que pintó Da Vinci, ¿se acuerda? Aquellos que leyeron el libro, porque a veces leen más esos libros que la Biblia, el Código Da Vinci, dicen que era María Magdalena la que estaba recostada en el pecho del Señor, porque con ella procreó el Señor un hijo. Eso es lo que dice. Y le siguen la saga hasta por Francia de una hija o algo así, que después lo hicieron película, ¿verdad? Porque es difícil pensar que un hombre se recueste. Si nosotros vemos a un hombre recostado en otro hombre, ¿qué decimos? Ay, chish. A veces se me salen los guatemaltequismos de mi época, porque los jóvenes de hoy no saben eso, ¿verdad? Ellos hablan un poquito en inglés, usarían una palabra inglesa, ¿verdad? Como cuando dicen loser, cuando tendrían que decir perdedor, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ¿me amas más que estos? Y usted sabe que tiene una riqueza mayor, y usted la ha oído miles de veces quizá, porque en el original es me quieres, así traducen algunas Biblias, porque es fileo. O mejor dicho, el Señor le pregunta: ¿me amas? O sea, con el amor ágape. Y él muy honestamente dice: te quiero. Porque el primero es un amor que pone la vida. Y él no pudo poner la vida y por eso le negó. Al final ya no pudo contestar, porque lo que hizo el Señor resucitado fue ministrarlo. Mire, hermano, si usted no es de los que se ministra, prepárese. Si a usted no le gusta que ministrarse, prepárese, porque el ministrador de ministradores va a venir por usted y lo va a ministrar como ministró Pedro. ¿Me amas más que estos? Si son 40 horas o son 40 días, pensemos que va a ser un periodo corto.
donde en ese esquema usted puede ver que va a haber ministración de gloriosos y glorificados. Así están los discipulados. No logro ahí que esto marque. Porque yo quiero que usted entienda una cosa esta mañana. Ya tengo el amarillo. O nos exponemos a esas apariciones del Señor donde nos va a cambiar la vida, o vamos a seguir igual y vamos a atravesar esos 40 días y nos vamos a quedar en la semana 70 de Daniel. Yo sé que usted puede tener otra escuela escatológica, pero antes de pensar que esto es una patraña, chequee la Biblia. Y mi Biblia sigue diciendo que sin santidad, aunque usted quiera borrar ese verso, no lo puede borrar. La Biblia me sigue diciendo que solamente aquellos vencedores, y todavía es más explícita, más que vencedores, obtendrán lo que el Señor les ha prometido. No estamos hablando de salvación. Millones y millones, y como le digo, le va a parecer patraña al que nunca ha oído esto, van a tener que atravesar la tribulación y gran tribulación por religiosos. Ya creyeron en el Señor, nacieron de nuevo, son salvos, pero se quedaron detenidos en el camino, asistiendo domingo a domingo a una iglesia, pero no siendo sacudidos ni por la palabra, porque muchas veces ya la palabra se oye como oír llover, y no experimentando lo sobrenatural. Porque si usted me permite los minutitos que me da la luz, usted va a notar, y disculpe que esto a veces se me zafa un poquito, que dice: y estando, bueno, leamos el 3 rapidito. Dice: se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo no sé si todo lo que Él les habló a ellos quedó escrito en las epístolas. Probablemente sí, para los que escribieron y estuvieron ahí, pero tal vez fue mucho. Y estando juntos, yo subrayé esa palabra juntos, porque lo que más cuesta en una iglesia local es estar juntos. Unos jalan por un lado, otros jalan por otro lado, y eso me gusta. Si usted quiere lo subraya, si dice eso su Biblia. Les mandó. Me voy a poner aquí en el centro, voy a abrir y voy a gesticular de una buena manera y voy a disfrutar esa frase. Les mandó. ¿Se acuerda que antes les enseñó? Ahora les mandó. ¿A cuántos aquí les gusta que los manden? ¿Por qué seremos así, hermano? ¿Verdad que no nos gusta que nos manden? Pero si nosotros nos identificamos, hermano, con un ministerio y tenemos testimonio que ese ministerio puede ser usado para mandarnos de parte de Dios, como instrumento nada más, o usted va a esperar que el Señor resucitado venga y le diga y le mande. Yo sé que algunos quieren esperar eso. ¿Me está entendiendo, hermano? Algunos ya están incómodos, ya me pusieron la roja. Yo digo que me robaron unos minutos. No es cierto. Pero mire pues, les mandó, dice el verso, que no se fueran de Jerusalén. Instrucciones específicas. Si usted se está acercando a esos 40 días, va a tener que recibir instrucciones específicas. Pero como el Espíritu Santo que usted tiene dentro, quien le traiga esas, y claro, ya el Señor se va a estar apareciendo.
pero también puede mandar delegaciones. Que me delegue un ángel grandote, hermano Sergio, para que yo crea. Pero esto tiene que tener testimonio del Espíritu. ¿Por qué les dijo que no se fueran de Jerusalén? ¿Cree usted que ahí estaban los de Maús? Entonces, ¿por qué no hicieron caso? Se fueron a Emaús. Entonces van a haber instrucciones del mismo Cristo resucitado y nuestro corazón puede estar tan endurecido que no hagamos caso, hermano. Me voy a Petén. No sé si alguien es de Petén. Me voy de vacaciones después de que el Cristo resucitado se apareció. Tenía mi viaje a tal lugar. De plano que el Señor, como me quiere y es omnipresente, se va a aparecer también ahí. Y si te dicen no te vayas. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Ya voy a terminar. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál es esa promesa? Ahí lo dice en el 5, con eso termino. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Cuántos aquí ya son bautizados en agua? Los que no levantaron la mano porque no les gusta levantar la mano, espero que estén bautizados. Mas vosotros, a los que se les apareció, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo cierro mi Biblia. Cierro mi Biblia. Eso hace la diferencia entre un religioso. Y es cierto, usted pudo haber sido bautizado con Espíritu Santo, pero hace rato que se le olvidó fluir. Yo me hacía una pregunta: ¿qué ha hecho el sistema del mundo, el diablo y nuestra carne? Dos enemigos externos y uno interno, para que perdamos el paso. Tenemos que ser honestos. Esta no es una iglesia poderosa. No digo solo Betel. Estoy hablando de la iglesia en el mundo. No se ve el poder como antes. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Quedémonos, circunscribámonos a cada uno de nosotros. Analice usted. Porque lo que ya no leí aquí dice, si vamos a Lucas, dice Juan cuando habló, dijo: yo no soy digno de desatar las correas de los zapatos de aquel que viene detrás de mí, y yo los bautizo a ustedes con agua. A eso está citando Hechos. Pero viene uno tras mí que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y muchos se ponen a pensar cuál será ese bautismo de fuego. Muchos lo relacionan que es el mismo fuego del Espíritu Santo. Pero ¿se acuerda usted que hubieron dos discípulos? Les llamaban los Boanerges, hijos del trueno, porque qué carácter. ¿Cuántos aquí serán hijas o hijos del trueno? No, dicen algunos. Otros se quedan serios. Pero ellos le dijeron al Señor que se querían sentar a la derecha y a la izquierda. Pero Él dijo dentro de ese contexto: ¿ustedes están dispuestos a pasar el bautismo que yo voy a pasar? Y los muy bandidos, disculpen, dijeron que sí, hermano. Cuando a veces se quieren puestos, ¿verdad? Dice: sí, yo lo hago. ¡Ja! ¿De qué estaba hablando el Señor? De un bautismo de fuego. Ahora, como dice que va a haber bautismo con Espíritu Santo y fuego, preparémonos para el fuego. Que yo creo que no es un fuego que quema,
literalmente, sino que es un periodo de prueba. Por eso necesitamos el bautismo con Espíritu Santo, porque la llenura del Espíritu Santo te va a preparar para las pruebas. Hermano, yo me pongo a pensar en la familia del hermano Adonías, porque es de nuestro redil. Ellos están pasando un bautismo de fuego en este momento. Intercedamos por ellos. Otros acaban de pasar su propio bautismo de fuego. Y si tú no lo has pasado, yo creo que el Señor está preparando algo. ¿Por qué? Porque el fuego quema la impureza. Nuestra fe debe ser probada como por fuego. ¿Verdad que dice eso la Biblia? Los distractores, todo lo que el mundo ofrece, nos está llevando a olvidar el último verso que voy a citar de memoria, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Dónde está el poder?, me dijo el Señor. Podemos conocer mucha doctrina, pero ¿dónde está el poder? ¿O nos vamos a quedar con la teoría? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis, quite testigos. Es muy corto en el español. Y me seréis mártir. Ese es el original. Mire, cuando uno lee eso, uno se da cuenta que el evangelio que oían ellos no es el evangelio que nosotros oímos. Porque testigos es de testificar, y nos ponemos a pensar que un día domingo vamos a ir a hacer una invasión evangelística y vamos a entregar un montón de tratados y predicar la palabra, que muy poquitos hacen de todas formas. No, ellos iban a recibir poder para predicar, al punto que si su prédica los iba a matar, los iban a perseguir, ellos estaban dispuestos, y así lo dice la historia, a morir. Nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a morir, a ir al cine, en lugar de ir a evangelizar. ¿A dónde vamos, muchachos?, dicen los patocos, al cine. Ya le salió lo legalista al hermano. No, estoy poniendo un ejemplo práctico y real. ¿A dónde vamos, muchachos? A tal lugar, a nadar, a jugar fútbol. Usted se ha dado cuenta que les gusta mucho, hoy ya no lo hacen mucho, pero hay etapas dentro de las iglesias que salen de aquí a jugar. Y no digo que sea malo, que cada quien reciba testimonio de lo que está haciendo, pero recibiréis poder para ser mártir. Eso está fuerte, pero así dice el original. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿Por qué nosotros, los de el ADN Elim, nos cuesta tanto preparar misioneros? Para ir donde al predicar te puedes morir. ¿No cree usted que los flamantes apóstoles de hoy deberían de ir a Irak, Irán, África, el Congo, la famosa ventana 1040? Porque ellos son los que rompen piedra, abren brecha. Así fue en el pasado. Y no los llamaron apóstoles, les llamaron misioneros, pero eran apóstoles. Por eso el perfil apostólico de hoy es una caricatura del verdadero ministerio apostólico bíblico. Pero no aplauda mucho porque está contento de que lo que dije.
Pero mejor deténgase un poquito, porque el llamado es para cada uno de nosotros. La iglesia en general perdió el poder y lo cambió por programas, por dramas en los púlpitos, por muchas cosas que nos pueden entretener. Pero al principio no fue así. Al principio se habló de un bautismo que iba a traer poder. Lo dijo el Cristo resucitado como algo muy importante. Y el mensaje final de esta mañana es: retomemos lo que nos pertenece. Retomemos el poder. Porque ese poder, mire, cuando dice seréis bautizados, está dando a entender que de usted no están esperando nada, que es Dios el que lo va a bautizar. Seréis bautizados es una voz media, es una voz pasiva. Usted no tiene que hacer nada en el original. Dios lo va a hacer por usted. Por eso esta mañana, yo ya terminé de predicar, póngase de pie.